Hola a todos, bienvenidos a Alemán Fácil una vez más. Después de una larga ausencia, aquí estamos nuevamente. Esta ausencia tiene un porqué. Me ocupé en un proyecto, y el proyecto es precisamente el que están viendo en pantalla ahorita. Es un podcast llamado México en el Mundo. Y este podcast básicamente se dedica a entrevistar a mexicanos en el extranjero, de cualquier parte del mundo. Y bueno, ellos básicamente los que nos cuentan son sus experiencias y sus proyectos fuera de México, de cómo les ha ido, del idioma, en caso de que sea un idioma distinto al español, qué tan complicado es, etcétera, ¿no? En este proyecto el mexicano que entrevisto se desplaya y explica lo que quiere explicar. Son ya 15 episodios, 15 personas que se han animado a contar su historia, y les agradezco muchísimo a esas 15 personas. Ahorita en este momento les agradezco mucho que hayan confiado en este proyecto. Y si tú eres un mexicano que le gustaría también contar su historia, con gusto contáctame y hacemos una cita para la entrevista. Los invito a que entren al podcast, se suscriban, lo compartan. También tenemos Instagram. También síganme en Instagram. Tenemos ya varios, aquí están todos los entrevistados, ¿no? Y entonces, bueno, pueden entrar también al Instagram. Aquí está el link para entrar a Spotify. Y bueno, este es el por qué me había ausentado yo un tiempo de Alemán Fácil. Y mientras me ausenté, no entré a la página de Alemán Fácil, y al entrar hace poco me di cuenta que habían aumentado los seguidores. Les agradezco muchísimo a todos aquellos que se suscribieron y a todos aquellos que han estado desde el principio, también les agradezco mucho. Y también me di cuenta que tenía muchos mensajes, y de los cuales muchos de ellos me agradecían mucho el haber analizado un fragmento de El Principito. Muchos me dijeron que les había gustado mucho, y sobre todo que les había servido mucho para entender la gramática, cosa que me da mucho gusto, ya que es el fin de este canal. Y bueno, me piden que haga una segunda parte, y pues bueno, hoy va a ser esa segunda parte, pero no quería comenzar sin antes haberles explicado por qué me ausenté un poco. Tenía un porqué, y este es el porqué, ya, México en el Mundo. Y nuevamente los invito a que se suscriban, lo compartan y lo recomienden. Muy bien, bueno, dicho esto, pues comenzamos a hacer el análisis de El Principito. Bien, la vez pasada habíamos analizado el capítulo y la dedicatoria que hace el autor. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Aquí está. Y vamos a ver lo que viene gramaticalmente. Bien, comenzamos con la primera frase. Bueno, el capítulo o el título es el capítulo 1 simplemente, Kapitel 1. Y comenzamos con la primera frase. Es una frase subordinada, tiene una conjunción que es als, que quiere decir cuando, no temporalmente, es una conjunción. Y als en este caso se usa cuando uno quiere referirse a un tiempo específico en el pasado que solamente sucedió una vez. Se usa el als. Por ejemplo, aquí la oración dice: Als ich 6 Jahre alt war, cuando yo tenía 6 años. Solamente una vez en la vida se tiene 6 años, entonces por eso se usa als, ¿no? Aunque esos 6 años dure un año, ¿no? 12 meses, solamente sucede una vez en la vida tener 6 años, por eso se pone als. Y el verbo principal
o el verbo en este caso, el único verbo aquí, está en pretérito, es el pretérito del verbo sein y va al final de la oración. Okay. Cuando se usa als, se pone el verbo al final de la oración y es una oración subordinada. Als ich 6 Jahre alt war, y se pone una coma para separarla de la oración principal que viene a continuación, y la oración principal debe de comenzar con el verbo conjugado a la persona correspondiente, en este caso ich. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch, aquí tenemos una preposición. In es una preposición cambiante, se llama así, o le llaman así, en alemán Wechselpreposición, y esto ya lo expliqué en algún video anterior, les recomiendo que lo busquen y lo vean. Una Wechselpreposición responde a dos casos, al dativo y al acusativo. Si responde a la pregunta ¿dónde? Wo, nos pide dativo. Si responde a la pregunta wohin, ¿a dónde? Nos pide acusativo. En este caso nos está refiriendo a una pregunta, a la pregunta ¿dónde? Wo, porque hablamos de una información que se encontró en el libro, ¿ok? Entonces ¿dónde? Por lo tanto va a estar en dativo, in einem Buch. Habe ich in einem Buch über den Urwald. Aquí tenemos otra preposición. Esta preposición no es preposición cambiante, es una preposición que está, digamos, casada con el acusativo. Por lo tanto, vamos a tener aquí un acusativo, den, el acusativo de der, que es masculino, Urwald. Nuevamente, als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urwald. ¿Ok? Bien, aquí tenemos una coma que nos separa de otra oración subordinada. Aquí está, esta es hasta aquí. Esta es un pronombre relativo o una oración relativa, ya que tiene aquí un das, y este das se traduce como el cual, o solemos también decir simplemente la palabra que. Vamos a leer nuevamente toda la oración para que tenga un poco más de sentido. La voy a leer en español. Dice: cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva que se llamaba Historias Vividas, o que tenía el título Historias Vividas, o el cual tenía el título Historias Vividas. ¿Ok? Este das se va a traducir como que o el cual. ¿Ok? Es una oración relativa. Y con una oración relativa, cuando tenemos una preposición, un pronombre relativo, el verbo va nuevamente hasta el final, ¿no? Es una oración subordinada. Das den Titel erlebte Geschichte trug. Y trug es el pretérito de tragen, que quiere decir portar o traer. Pero en este caso vamos a interpretar el idioma, no podemos ponerle portar o traer, sino vamos a traducirlo como tener, el cual tenía como título Erlebte Geschichte, o Historias Vividas, ¿sí? O que tenía el título Historias Vividas, ¿no? O que se llamaba, también podríamos nosotros traducirlo así. No tenemos que traducirlo literalmente. Pero bueno, vamos a ver nuevamente. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urlaub, das den Titel Erlebte Geschichte trug, das erste Mal ein wunderschönes Bild gesehen.
¿Ok? Bien. Esto es una oración relativa y las oraciones relativas funcionan para dar información extra de aquello de lo que nos estamos refiriendo. En este caso estamos refiriéndonos al libro. Entonces, esta persona, el autor, quiso dar más información acerca de este libro antes de seguir continuando con el relato. ¿Ok? Si nosotros le quitamos esta oración, sería así. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urwald das erste Mal ein wunderschönes Bild gesehen. Ja? Nochmal, als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urlaub das erste Mal ein wunderschönes Bild gesehen. Podía quedar así. En español sería, cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva la primera vez una fantástica imagen. Nuevamente, a ver, vamos a vamos a ordenar un poco la estructura en la cabeza. A ver, cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva por primera vez una fantástica imagen. ¿Ok? Aquí no estamos diciendo nada extra acerca del libro, podemos quitar esto, ¿no? Pero bueno, aquí lo tiene. Entonces sería, als ich 6 Jahre alt war, habe ich in einem Buch über den Urwald, das den Titel Erlebte Geschichte trug, das erste Mal ein wunderschönes Bild gesehen. ¿Ok? Bien, este gesehen pues viene siendo el participio 2 de sehen, de ver. Y recuerden, cuando hay un participio 2 siempre tenemos un auxiliar, ya sea el sein o el haben. Aquí hay que identificar dónde está hasta acá. Es este habe pertenece a este participio 2, ¿no? En español es muy distinto. Cuando tenemos un participio, sabemos inmediatamente la acción que se cometió. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he comido pizza, yo he bebido una cerveza. Inmediatamente sabe la acción que se hizo, pero en alemán no. En alemán no sabemos qué se hizo. En alemán sería, por ejemplo, yo he pizza y no sabemos si fue comida, si fue hecha, si fue tirada. Hasta el último sabemos qué fue lo que se hizo. Entonces, por eso está aquí el habe, y hasta acá vemos qué es lo que esa persona hizo, ¿no? Habe ich gesehen, he visto. ¿Ya? Habe ich gesehen, he visto, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, he visto en un libro sobre la selva que se llamaba Historias Vividas, por primera vez una imagen fantástica. Bien, luego tenemos es seichte, porque nos referimos a la imagen, y la imagen es neutro, por eso usamos el es. Para el das, ese es el artículo y su pronombre sería es. Entonces, es seichte. Aquí tenemos otro pretérito del verbo zeigen, que quiere decir mostrar. Es seichte eine Riesenschlange. Mostraba una enorme víbora, la cual, otro pronombre relativo, la cual, die ein wildes Tier verschlingt, la cual devora, la cual devora a un animal salvaje, ¿no? Die ein wildes Tier
verschlingt. ¿Ok? Verschlingen, el verbo devorar, y nos pide acusativo, es un verbo transitivo, entonces nos pide acusativo, por lo tanto, dir está en acusativo, ein wildes Tier es acusativo, y recuerden, cuando tenemos un artículo indefinido, el adjetivo debe de llevar la última letra del artículo que le corresponde al sustantivo que tenemos aquí. Das Tier, ein wildes Tier. ¿Ok? Solo cuando está en artículo indefinido lleva la última letra del artículo que le corresponde al sustantivo. Entonces, es zeigte eine rissene Schlange, die ein wildes Tier verschlingt. Punto. Hier ist das Bild mal nachgezeichnet. Aquí está la imagen una vez dibujada. ¿Ok? Me imagino que se refiere a esta. ¿Ok? Y luego viene im Buch hieß es. Aquí tenemos otra vez un dativo. Esta es la contracción de la preposición in y el artículo them en dativo. In dem se contrae a im, y Buch pues es libro, ¿no? Y tenemos nuevamente dativo porque nos está diciendo que dentro del libro, o sea, en el libro, estamos respondiendo nuevamente a la pregunta wo, en el libro, his es. Esto normalmente se traduce como significa, significar. Cuando uno combina el verbo heißen, que significa llamar o llamarse, y el artículo, perdón, el pronombre es, esas dos palabras juntas significan, vaya la redundancia, significar, significa. Pero en este caso, traducirlo como significa no tiene mucho sentido, sino que yo lo traduciría como en el libro viene o en el libro dice. ¿Sí? En el libro viene, im Buch hieß es, Riesen Schlangen verschlingen ihre Beute in einem Stück. En el libro dice o en el libro viene, las víboras grandes se devoran a su presa de una pieza, es decir, se las tragan todas, ¿no? Entonces, Riesen Schlangen, verschlingen, ¿no? Ire, su de ella, o femenino, y tenemos una E porque es femenino el Beute, in einem Stück. Otra vez, nuevamente tenemos aquí la preposición in, que es en, responde a la pregunta wo, y necesitamos un dativo, einem Stück. El artículo de Stück es das Stück, que es neutro, y ponemos la M de dativo. Ohne sie zu verkauen. Ohne sie zu verkauen. Tenemos aquí un su más infinitivo. Cuando ponemos ohne y usamos un verbo, necesitamos poner zu. Ohne sie zu verkauen. En español se vendría siendo como sin qué. Bueno, en español no ponemos nada, sin masticarlo, sin el masticarlo podría ser no sé, una traducción literal, sin el masticarlo, pero no, en español no se oye bien. En español simplemente diríamos sin masticarlo, pero en alemán necesitamos poner un zu cuando usamos ohne y un verbo sin masticarlo, ohne sie zu verkauen. Danach können sie nicht mehr bewegen. Después no se pueden más mover. Bewegen es un verbo reflexivo, entonces tenemos un sich, ¿no? Danach können sie sich nicht mehr bewegen. Und halten 6 Monate lang Verdauungsschlaf. Y se mantienen, digamos, 6 meses
o por 6 meses en un sueño de digestión, es decir, duermen 6 meses para hacer digestión. Und halten 6 Monate lang Verdauungsschlaf. So habe ich viel über Dschungelabenteuer nachgedacht und dann gelang mir mit meinem Farbstift meine Zeichnung Nummer 1. So habe ich, así es que yo, o así fue que yo pensé, nachgedacht, mucho sobre la selva o sobre aventuras de la selva. Y después, dann, logré, gelang mir, o sea, me logré, digamos. En alemán, en español no es reflexivo, aquí sí es reflexivo dativo. Gelang mir, o sea, me logré o logré mi dibujo número 1 con un lápiz a color. ¿Sí? Y así, bueno, pues esta es, digamos, la primera parte del capítulo 1. Bueno, entonces aquí dice que so habe ich viel über Dschungelabenteuer nachgedacht und dann gelang mir mit meinem Farbstift meine Zeichnung Nummer 1. Fue así entonces como comencé a pensar mucho acerca de las aventuras en la selva y logré mi primer dibujo con un lápiz de color y digamos que mi dibujo se veía así. Si, sa, so, aus. Aquí tenemos un verbo separable, aussehen, aussehen, quiere decir verse o aparentar. En español es reflexivo, verse, yo me veo, tú te ves, y en alemán no es reflexivo, es simplemente, no es reflexivo, si, sa, so, aus, así se veía este dibujo. Bueno, yo creo que aquí le dejamos con esta segunda parte, espero que les haya servido. Nuevamente tenemos aquí el als como conjunción, se usa para cuando uno se refiere a puntos del tiempo en el pasado que sucedieron solamente una vez. Aquí tenemos una preposición cambiante, en este caso nos pide dativo. Tenemos una preposición no cambiante, es decir, este über siempre está casada con acusativo, por lo tanto vamos a tener aquí este artículo en acusativo. Tenemos los pronombres relativos, los cuales nos sirven para dar información extra de eso que nos estamos refiriendo. En una oración relativa el verbo va al final, así como en las oraciones con als el verbo también va al final. ¿Qué más vimos? Im Buch, nuevamente aquí dativo, en el libro. His es significa significar, pero en este caso podríamos traducirlo como viene o dice. Recuerden que no siempre es bueno traducir todo literalmente, hay que interpretar un poco el idioma y acomodarlo al idioma al que estamos traduciendo, en este caso al español, y en este caso al español mexicano, porque también puede variar de español a español. ¿Qué más? Pues bueno, creo que es todo. In einem Stück, nuevamente dativo, ohne sie zu, con un ohne más verbo, usamos el zu, y ya. Bueno, espero que les haya servido este pequeño párrafo, este pequeño fragmento del capítulo 1. Y pues bueno, después continuaremos con lo siguiente, el resto del capítulo 1. Bien, sin más, me despido de ustedes nuevamente y estoy muy contento de volver a poder hacer videos para Alemán Fácil. Recuerden visitar México en el Mundo, recuerden suscribirse y compartirlo,
y suscribirse o seguirme en Instagram como México en el Mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.